mañana con 38 minutos, 10:38, cielos capotados, nublados absolutamente, no solamente en la ciudad de Punta Arenas, sino que en gran parte de la región de Magallanes, con 3 grados en Williams, Cabo de Horno, 2 grados en Tierra del Fuego y precipitaciones y viento. Se espera nieve o precipitaciones de nieve en Torres del Paine y Natales, con 1 grado en el Paine, 2 en la capital del turismo Natales, que también está en cuarentena total, lo mismo que nosotros. Entre comillas, esta cuarentena es media falsa, ¿no? Se pronostica precipitaciones de nieve para los próximos minutos, pero débil, en la ciudad de Punta Arenas, y también precipitaciones, 2 grados hay en estos momentos con una sensación térmica de -3. Un septiembre común y corriente para los magallánicos. Está el escritor Jorge Baradit, que bien ha sabido el clima de Punta Arenas, ha estado acá en el Centro Cultural, ha venido a presentar libros, a hacer charlas, junto a Ricardo Yarzo, que es el productor de este bloque #Camino al Plebiscito. Nos acompaña hoy día miércoles Jorge Baradit. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto de saludarte, bienvenido. Pero feliz de hablar con la gente de Magallanes, siempre una de mis regiones favoritas, y esto no es algo que uno diga en todos los lugares que lo entrevistan, de verdad es una maravilla. Me parece. La introducción siempre la hace de manera tradicional don Ricardo Yarzo, así que le cedo la palabra, Ricardo. Sí, bueno, en este momento, nunca antes decir estamos en un momento histórico había sido tan real como hoy día. Tan histórico, claro. Sí. Y por tanto, escuchar la palabra del escritor Jorge Baradit, que se ha dedicado a recoger este mundo, es súper importante para el proceso que viene, así que va a estar súper interesante la conversación hoy. ¿Qué tan histórico? A propósito, veo una redundancia, ¿no? Nunca antes había sido tan histórico decir que se viene un momento histórico. ¿Qué tan histórico, Jorge? Es de una magnitud histórica que no hemos evaluado del todo bien. Esto puede perfectamente ser una bisagra en la historia de Chile completa, es decir, los 200 años hacia atrás y a partir de ahora lo que venga. Es un momento no solamente particular, porque quizás redactemos una constitución con una comisión, con una convención constitucional 100% electa, sino que finalmente existe la posibilidad hoy, si la gente va a votar, si la gente vota por convención constitucional y si los partidos abren y se abren las posibilidades para que los independientes participen, se abre la posibilidad de que por primera vez la Constitución no sea escrita por un sector minoritario de nuestro país, sino por todos, incluidos ellos. Porque a veces esto se dice, claro, van a venir los chavistas reptilianos Illuminati y nos van a imponer su Constitución. Y la verdad es que la gente del apruebo está en una posición que es ética, es decir, no están pidiendo cometer el mismo error. No están pidiendo imponer su posición, sus principios y sus valores. Lo que están diciendo es, sentémonos todos, el PC, la UDI, los ateos, los evangélicos, los católicos, todos sentémonos en una mesa y hagamos una constitución por primera vez en nuestra historia para todos. Una constitución que por primera vez podría contar con los ideales de la nación completa, ¿no? Finalmente nos sentiríamos representados. Es una cosa que no ha ocurrido nunca, porque históricamente en este país la costra que nos gobierna, la élite que nos gobierna desde la colonia, si esto no lo cambió tampoco la independencia. La independencia nos independizó de España, después hubo un complot de esa misma élite en 1830 con Diego Portales, y reinstaló el sistema colonial, que consistía en que esta élite iba a gobernar a toda la enorme mayoría de nuevo. Y ese modelo puede quebrarse finalmente hoy, 200 años después de la independencia. Podríamos construir un Estado donde quepan todos, los de arriba, los del medio, los de abajo, los del lado, los de la izquierda. Eso es un soñado para cualquier historiador. Y no había pasado antes, claramente, no. Sobre todo en la historia de nuestro país. ¿Crees tú, Jorge, o cómo lo ves, de que a partir de las historias secretas de Chile, digo las historias porque a partir del primero y sus sucesivos compañías literarias, ¿no?, por decirlo de alguna manera, algo cambió en la forma de pensar de quienes leyeron la historia secreta de Chile, el primero, el segundo? Hay una cuestión generacional. ¿Crees que
ese aporte literario distinto a los que estábamos acostumbrados, a los que nos gusta la política, la historia, que leímos en el colegio a Villalobos, a Frías Valenzuela, y de repente nos encontrábamos con la historia de Chile y decían, Villalobos y Frías Valenzuela parece que no nos decían toda la verdad. Mira, yo creo que no soy la persona apropiada para decir eso, pero en mi corazón quiero creer que sí, ¿no? Ya, ok. Quiero creer que sí, que toda esta ola de escritores que hablaron de historia, donde también está Carlos Tromben, Alfredo Sepúlveda, Alberto Rojas, Pancho Ortega, un poco lo que se buscó, lo que había detrás, era decirle a la gente, la historia no es una sola, la historia no está escrita en mármol, la historia no está viva, o sea, la historia está completamente viva, la historia no está en los museos, está hoy, aquí viva, se pasea entre nosotros, en tu memoria, en la memoria de tus abuelos. Y cuando digo que la memoria no es una, la historia no es una, me refiero a que no está escrita en mármol. No hay una historia. La historia depende del punto de vista. Yo siempre digo, cuando una persona va al Perú y lee sobre la historia de la Guerra del Pacífico, se va a sorprender, es completamente distinta. Sí. Pero no es porque ellos mientan, sino que porque tienen un punto de vista distinto. Seguramente, si la historia la cuentan como se cuenta en Punta Arenas muchas veces, y aquí un coscacho, ¿no? Si se cuenta de parte de los Menéndez y de los Martinich, va a ser la historia de los de arriba, ¿no? Y van a decir, oh, qué maravilloso fue José Menéndez, oh, qué maravilloso fue, y quizás desde su punto de vista, que les importa la productividad, les importa la empresa, les importa la plata, que dieron trabajo, seguramente ellos son héroes. Pero para el trabajador, para el que recuerda la masacre de la FOM, para el que recuerda la masacre de Puerto Bories, para el que recuerda el exterminio Selknam, para la gran mayoría que son los trabajadores descendientes de etnias, para incluso los chilotes también, no son héroes, ¿no? Y eso no los hace mentirosos, eso los hace ver la historia desde un punto de vista que es relevante, que es el de la mayoría. Entonces, cuando tú accedes a esa historia, que en Punta Arenas, ojo, está súper presente. La gente más o menos sabe lo que pasó en la FOM, la gente más o menos sabe lo que pasó con el exterminio Selknam. En el resto del país hay mucha menos conciencia histórica. Entonces, cuando la gente se entera de que a lo mejor tu antepasado fue un obrero explotado, cuando te enteras y te sientes orgulloso de que tu abuela era costurera, que tu abuelo, bisabuelo, fue un descendiente de los chilotes de la Goleta Ancud, que fue explotado a lo mejor agrícolamente allá en Chiloé, tu posición cambia. Te vuelves consciente de la historia, te vuelves consciente de dónde vienes y de quién eres. Y cuando uno sabe quién es, empieza a tomar posición política. Porque cuando ve a otros obreros hoy explotados, uno dice, chuta, son míos, son mi familia. Cuando uno ve que hoy día son aplastados en Araucanía algunos Lof mapuche, cuando ve que no se reconoce o que costó un mundo reconocer el exterminio Selknam por el Estado de Chile, uno dice, chuta, yo soy morenito, tengo sangre, entonces te empatizas, te conectas y empiezas a tomar algo que es muy peligroso para la élite, que es cuando la gente toma posición política, cuando la gente se vuelve consciente de su origen histórico y toma posición política frente a él, porque eso lo mueve a la acción, mueve a decir, ok, me voy a sumar a los que protestan por este trato contra el pueblo originario, me voy a sumar contra quienes protestan y se manifiestan, y busca eventualmente cambiar la sociedad. Y eso a las élites que gobiernan les da pánico. Ricardo. Sí, bueno, lo que describe Jorge es entender que la historia no comienza en un periodo corto determinado de la vida. O sea, el conflicto social no es solamente desde el 18 de octubre en adelante, sino es un proceso a lo largo de la historia donde generaciones tras generaciones van sumando experiencias, en este caso de abuso, y que termina reventando en esto. Y eso es importante entenderlo porque finalmente lo que estamos pensando hoy es la forma en cómo estamos haciendo Estado y cómo nos han instalado un Estado. Claro. Y en eso Jorge tiene mucho que decir porque ha escrito en eso y también sería interesante ver su visión. Claro, mi tesis, mi humilde tesis que expuse el año pasado es que el 18 de octubre no fue por 30 pesos, tampoco por 30 años y tampoco por 47, ¿no? Considerando el golpe de Estado. Es por 200 años, incluso más. Como decíamos antes, cuando uno revisa
el ideario que llevó a la Unidad Popular al poder es similar al de hoy día. Hay paridad de género, hay incorporación de pueblos indígenas, está el tema de las pensiones, está el tema de la educación gratuita, todas cuestiones que no se lograron terminar de instalar, y las que se instalaron después fueron borradas por la tiranía de Pinochet. Más atrás ha sido el ideario del pueblo de Chile desde siempre. Cuando la gente destruye el monumento a Bernardo Higgins, está destruyendo ese autoritarismo militar. Cuando la gente se fue contra los monumentos a Portales, se está yendo contra la democracia autoritaria. Cuando destruyó el monumento a José Menéndez, ahí en la Plaza Gamero, se estaba yendo contra esa forma de hacer empresa en Chile, que consiste en entregarle enormes paños de terreno a civiles y que hagan lo que quieran porque dan trabajo, ¿no? Y eso como le justificaría que explotaran, que mataran, con el apoyo del Estado de Chile, ¿no? Esa forma que se instaló en las oficinas salitreras en el norte, en los fundos en el centro, en las estancias en el sur, que eran señores feudales que hacían lo que querían, porque le aportaban PIB al país, ¿no? Producto Interno Bruto. Esa política es desde siempre. ¿Y qué pasa cuando esas masas oprimidas, hoy día masas de trabajadores endeudados, viviendo al límite, pagando justo el arriendo, que son otras formas de cadenas, ¿no? ¿Qué pasa cuando toda esa gente, esos trabajadores, explotan? Se aplica el principio de Diego Portales, que es el fundante de nuestro Estado. Orden. ¿A través de qué? No de la justicia social, que es lo que uno entendería, ¿no? Si la gente está oprimida y hambrienta, bueno, démosle justicia y plata o alimentos. No es a través de la justicia social. Se soluciona a través de la imposición del orden, a través de la violencia. ¿Y de quién? De las Fuerzas Armadas, que están ahí históricamente. Esto no es tampoco cierto, no es tan cierto eso de, las Fuerzas Armadas chilenas se contaminaron a partir de la doctrina de seguridad interior del Estado, de Estados Unidos, después de la Guerra Fría. Mentira, siempre las Fuerzas Armadas chilenas han sido el brazo armado de la oligarquía chilena. Desde siempre, lo saben ahí en Magallanes de sobra. Entonces, no es que esto, disculpa, un paréntesis, Jorge, no es que esto haya cambiado del 73 para adelante y que las Fuerzas Armadas sean unas Fuerzas Armadas después del 73 y otra antes del 73. No, para nada, históricamente, siempre. O sea, tenemos ahí, yo siempre lo digo, tenemos en el siglo XX, ¿no? La masacre de Portuarios en Valparaíso, la masacre en 1903, la masacre del Mitin de la Carne en 1905, la masacre de Escuela Santa María en 1907, la masacre de la oficina Marucía, de la oficina La Coruña, la masacre de Ranquil, de Forragüe en Osorno, de Pampirigoyen, la masacre de Puerto Bories, el atentado en 1920 contra la FOM. Chile está lleno de masacre, la Pascua Trágica en Vallenar, la Plaza Colón en Antofagasta. Siempre este país ha entendido la efervescencia social no como un síntoma que hay que atender para solucionar, sino que lo ha entendido como la enfermedad misma que hay que aplastar. Es cosa de ver, frente al estallido social del 18 de octubre, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Compró más guanacos, más armas, más balines, compró más de todo para reprimir más, ¿cachai? Entonces, esa idea es desde el principio. Diego Portales, cuando tiene ese monumento frente a la Moneda, ¿no? Vestido de tribuno, romano, con una constitución en los brazos, como el creador de la estabilidad del Estado en forma en Chile, el gran héroe del Estado, ese gallo lo que hizo fue construir un Estado policial. Lo que hizo fue decir, vamos la manera como se va a organizar Chile es a través de la fuerza. No por nada, yo siempre digo, los dos emblemas más conocidos de Chile son orden y patria, por la razón, por la fuerza. Por la fuerza. Eso es para nosotros. No era para los extranjeros, finalmente, ese por la razón o la fuerza, no era para nosotros. Entonces cuando la gente sale el 18 de octubre, sale a pedir el fin de eso, sale a pedir un montón de cosas, pero sale a pedir un país para todos, no solamente un país para algunos, porque ese país, y con esto cierro la idea, ese país de orden y estabilidad a la fuerza, que es el ideario portaliano que se mantiene hasta el día de hoy, es cosa de ver a Piñera, es para la productividad. La frase completa es orden y estabilidad para producir. Es
es decir, orden y estabilidad, es decir, fuerza para producir estabilidad, para la producción, el comercio, para el dinero. Por eso que cuando hay una crisis, lo primero que se intenta salvar son los bancos y las empresas y la gente a la cresta, da lo mismo, ¿te fijas? No importa. Esta pandemia sirvió para desnudar esos intereses. Cuando Chile se vio apretado, lo que hizo fue salvar la empresa. Y la gente, bueno. Voy al tiro con Ricardo, pero en redes sociales te mandan muchos saludos, hay gente que te ha visto acá en el Centro Cultural, incluso que te escribe por Twitter, por las redes sociales. Voy a ir a una pregunta que me parece muy interesante. Cristina dice, ¿qué opina Baradit de los expresidentes de la Concertación como Ricardo Lagos, que dice que la derecha no lo dejó hacer cambios a la Constitución durante su periodo como presidente? Cristina, saludos a Cristina. Sí, mira, es cierto y no. La Concertación entró de una manera bien particular al gobierno. Cuando uno dice, no, la alegría nunca llegó, la verdad es que cada generación hace lo que puede, ¿no? Cada generación hace lo que puede. Derrocar al tirano y matarlo, falló. El 86, falló. Y lo que vino después fue un proceso de un proceso de conversaciones para salir, presionado por Estados Unidos, ¿no? Para que saliera Pinochet también. Y ese proceso de conversaciones termina como termina cualquier conversación, con cosas buenas para un lado y para el otro. Cosas buenas para el lado de Pinochet, no lo sacaron del poder, no le soltaron, él mantuvo el poder sobre las Fuerzas Armadas. Eso significa que durante los primeros años de la Concertación, efectivamente la Concertación gobernó con una pistola en la nuca, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que después la Concertación, y además con un montón de cortapisas. Es cierto, existían senadores designados, hay que recordarlo, ¿no? Existía el sistema binominal, ¿no? que sobre representaba a la derecha. Más encima senadores designados, es decir, aumentaban su número artificialmente. El presidente además se sumaba, el expresidente como senador, en este caso se llegó a sumar Pinochet como senador al Congreso. Entonces, había muchas leyes, estaba también el Tribunal Constitucional con muchas más atribuciones, estaba también el Consejo de Seguridad, que podía ser llamado por los comandantes en jefe del ejército. O sea, los comandantes en jefe del ejército podían citar a un Consejo de Seguridad que ponían en riesgo y paraba los pelos a todo el país. Es cierto, pero después se acostumbraron, ¿no? Después de unos añitos, pocos añitos, ya le empezó a parecer bien el modelo, ya le empezó a parecer bien este contrato que habían hecho, y después comenzaron derechamente a operar a favor de él. Es cierto también que no se pudieron hacer cambios porque los quórums no daban, eso es verdad también. Pero yo te digo, cuando se incorporan a los mecanismos, cuando empiezan a defender los propios mecanismos de la Constitución del 80, cuando empiezan a hacer negocio con la educación, cuando empiezan a comprar derechos de agua, partidos que compraban derechos de agua, cuando se empiezan a acostumbrar y a parecerles bien y le toman el olor al billetito y al poder que les da la Constitución del 80, ahí no tienen perdón de Dios, no tienen perdón. Traicionaron la sangre de la gente que murió durante la tiranía de Pinochet, traicionaron el voto de confianza que les dio Chile con el plebiscito y con la primera gran votación a Elwin, y traicionaron sus propios principios, ¿no? Sus principios de centroizquierda, sus principios de solidaridad, y yo te diría que tienen mucho que responderle al futuro, muchísimo. Ricardo. Sí, lo que describe Jorge es algo que a lo largo de la historia ha estado, ¿no? Cómo ciertas élites se van instalando y reproduciéndose en el poder, y esa es la historia que además nos cuentan en los libros oficiales. Pero Jorge igual ha indagado en otro mundo, que es el mundo más social, y hoy día incluso en ese ámbito tiene un nuevo libro que se está lanzando, donde se habla de personajes que generan colectivos de otra forma, ¿no? Y sería interesante escucharlo. Hoy día hay un streaming, ¿no? Gratuito, Jorge. Sí, claro, a las 7 de la tarde lanzamos el libro Héroes 2, y por www.romeroycampbell.cl,
Ahí puede aparecer, seguramente lo tengo en mis redes sociales también para que le echen una mirada y nos acompañen. La idea de, mira, ya que estamos en eso, Héroes 2, sale Clotario Blest. Buenísimo. Seguramente es al que se refiere ahí el interlocutor. El tema con Clotario Blest, con Mariano Puga, incluido, creo yo, Cecilia Magni o los pobladores de la Victoria, en particular ellos, y con las mujeres en la dictadura, es exactamente lo que te referías tú. De qué manera se genera comunidad y fuerza desde la comunidad. El 18 de octubre, estos libros yo los preparo con 2 años de anticipación, y hubo una concordancia maravillosa, porque cuando sale Héroes 1, que se refiere entre el periodo entre la independencia y 1940, y Pedro Aguirre Cerda, yo digo que hay que cambiar el panteón de héroes y hay que revisar los monumentos de los que están ahí en la calle, y en septiembre del 2019, y un mes después, la gente lo estaba haciendo literalmente, ¿no? Literalmente cuestionando las estatuas y derribando. Y este Héroes 2 también iba en ese sentido, en un espíritu del 2019, que era el de la colectividad, el del trabajo de todos con todos. Los héroes no son motores de la historia, los héroes no son personas que cambian la historia, son personas que ayudan a catalizar un movimiento que ya viene, que le dan nombre, que producen un liderazgo de algo que ya existe. Clotario Blest no sería nada sin las masas de trabajadores. Mariano Puga no sería nada sin los pobladores. De hecho, en los pobladores de la Victoria, el relato, ahí ni siquiera hay líderes, son ellos mismos. Igual que el 2019, una masa autoorganizada, autoconvocada. Nos han obligado a creer que existen los héroes, que existen las personas que cambian la historia, y que nosotros, el resto de la gente, estamos ahí mirando, ¿no? O sea, viene Bernardo Higgins y con una varita mágica independiza Chile, viene otro y con una varita mágica crea el Estado. No, estos son movimientos oponiéndose a los movimientos oligarcas que tienen armas, prensa, gente pagada. El resto, los trabajadores, se tiene a sí mismo y la unidad. Y cuando la gente se ha unido para enfrentar juntas las dificultades, son una fuerza imparable. Clotario Blest logró organizar a los trabajadores del país y consiguió muchísimos de los logros en leyes, en cambios sociales, que hoy día disfrutamos todos. Mariano Puga dejó todos sus privilegios como hijo de una de las familias más millonarias de Chile, para ir a trabajar con ojotas a las poblaciones de este país, no para darles caridad, que es la forma más fea de cristianismo, ¿no? Sino para hacer justicia social a través de las mismas personas y su lucha por conseguirlo. Mariano Puga lo que hacía no era decirles lo que tenían que hacer, Mariano Puga lo que hacía era organizarlos y decir, ustedes pueden conseguir los cambios si se organizan y pelean. Lo mismo las mujeres de la dictadura. Ahí fue un movimiento maravilloso donde las mujeres, nuevamente, así como en la pandemia, las presidentas, ¿no?, demostraron que son mejores, sin agarrarse las mechas entre ellos y sin esas peleas tontas de poder, que a veces, porque los hombres nos juntamos 3 y ya estamos viendo quién es el que manda, ¿no? Nos juntamos 4 y ya echamos a 1. Las personas, las mujeres se organizan con un nivel de solidaridad y de horizontalidad que durante la dictadura permitió que se juntara la Domitila Pérez, literalmente, con la Mónica Echeverría, con gente de clase altísima, con pobladoras, feministas con gente que no tanto, PS con DC, PC, todos juntos. Un movimiento poderosísimo que, bueno, hoy día también están dando la nota las mujeres en la unidad de la centroizquierda. Sí, claro. Se junta, mientras todos los otros tontorrones están peleando, se junta Carmen Frey, DC, se junta la Maya Fernández, PS, con la Beatriz Sánchez, FA, y con Carmen Hertz, la PC. Se juntan y conversan sin problema, mientras todos los otros tontorrones siguen peleando. Entonces, hay una en Héroes, ¿y qué es lo trágico? Que estamos llenos de monumentos de milicos, y resulta que Clotario Blest, que es un líder mundial, que estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz en 1981, creo, 82, por la República Federal de Alemania, ¿no?
no tiene monumento. Alguien levantó la mano el año 99 para decir, hagámosle un monumento a Clotario Blest. Me voy a creer que se ha chuteado hasta el día de hoy. Todavía no hay una resolución. Hay un pasaje y una calle en Santiago para este monstruo del siglo XX. ¿Por qué? Porque es de nosotros. No es Uchuberría, Chorro Bustiaga, ¿cachai? Nos tenemos que ir al corte. Lamentablemente, te enviamos un abrazo, Jorge. La gente a través de las redes sociales, voy a leer solamente uno de Raider, que dice: un tremendo saludo, tremendo programa, duro, derecho, de frente, recordando la otra historia de Chile. Gracias, Jorge, por reverdecer los acontecimientos que no se encuentran en los libros de historia de este país. Por esa y muchas razones es que no se quiere enseñar filosofía en las escuelas, dice Raider, y te mando un abrazo. Absolutamente. Tiene razón, Raider. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, Ricardo. Vayan a la que leo Punta Arenas. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Ahí Chao. Está, en la que leo Punta Arenas. Saludos al señor Mimisa también, que está a cargo del que leo. No es el pelado Fau acá. Saludos para Juan Carlos Fau, ahí si lo ve. Ya, un abrazo. Cuídense. Chao. Que estén muy bien. Un gusto. Pausa, ya venimos.